y están en la mejor universidad del país, yo diría de Latinoamérica, es decir, miren, ¿cuántos años tiene esta universidad? No sé si se recuerdan, porque vamos a ver un tema, el último tema del día de hoy, sobre la historia de la Universidad de San Carlos. ¿Qué tema es? Vamos a ver si tienen el libro a la mano. Todos deberían de tener su texto ahorita en la mano. ¿Cuál es el último tema? La Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciado. Correcto, muchas gracias, Salma. 350 años, Lick. 350 años, efectivamente. Imagínense estar en una universidad de 350 años. Bueno, es toda una historia. Y la universidad es una institución que ha hecho historia con todos nosotros los guatemaltecos, y especialmente nosotros los estudiantes que hemos egresado de ahí. ¿Qué tema es el que trata la universidad? ¿Tienen su libro a la mano? Ténganlo a la mano, porque en algo vamos a orientarnos acá para entender un poquito la lectura con lo que vamos conversando. Es importante que si ustedes tienen el documento a la mano, lo tengamos a la mano. ¿Quién fue el obispo que solicitó al monarca español fundar una universidad en la época colonial? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, dice la compañera Darlene. ¿Qué dicen ustedes? Gracias, Darlene. Francisco Marroquín. Muy bien, Esther. Buena su opinión, Darlene, pero Esther cabalmente dijo que fue el primero. Gracias, Darlene, y gracias, Esther. Fue el primer obispo Francisco Marroquín. De hecho, tenemos una universidad que se llama así, ¿verdad? Francisco Marroquín. Pero ¿en qué año fue fundada la universidad? 1548, creo, 1 de agosto. ¿Cuánto? 1548. 1348. 31 de enero de Enero 1776. Correcto, gracias. Pero el Mariela. primer acercamiento fue en 1548, ¿no? Correcto, eso sí tiene razón, Guillermo. De eso sí tiene razón, Guillermo, porque este licenciado Francisco Marroquín solicitó ante la corona española en 1548. Yo creo que 100 años después fue que la corona española fundó la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de una real cédula. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué documento jurídico, porque es regula, ¿no? ¿Qué documento oficial le da vida a la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Fue una real cédula del monarca, ¿qué? Español, Carlos II. Carlos II, el rey, Carlos II, rey de España, 31 de enero de 1676, ¿sí? Y todavía se agrega ahí que es una de las universidades más antiguas de Hispanoamérica. Imagínense ustedes cuántos años tiene. Bueno, ¿qué otro elemento podríamos destacar del tema del 11 del texto? Vamos a ver. Jóvenes. Las facultades, Lick, que se dieron ahí, las primeras facultades. Correcto, es cierto. ¿Cuáles fueron las primeras facultades? Nuestra facultad, la facultad de Jurídicas y Medicina. Muy bien, ahí la tienen ustedes en el documento, porque no se les vaya a olvidar. La compañera mencionó a Santo Tomás de Aquino antes, ¿verdad? Antes de la universidad habían dos colegios superiores. ¿Cuáles eran? ¿Ustedes? Santo Tomás de Aquino Muy bien. ¿Y cuál era el otro? y Colegio de San Lucas.
San Lucas. Bien, y el otro, eran dos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, acuérdense que la corona española pues era dueña de todo este reino, pero plata no mucho no tenía, ¿no? Pero ¿cuál fue la participación de la Iglesia Católica en cuanto a la cuestión esta de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según el texto? ¿Cómo se llamaba la universidad al principio? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la Universidad de San Carlos de Guatemala al principio ustedes? Licenciado, buenas noches. Buenas No noches. sé si estoy bien, pero se llamaba Pontificia Universidad de San Carlos, creo. Muy bien. Pontificia. ¿Por qué era pontificia? Esa es la participación que tuvo la Iglesia Católica, el Papa. Sí. Miren pues, ustedes en alguna medida tienen que leer su documento, pero les voy a compartir acá una infografía acerca de la fundación de la universidad. Eso se lo voy a colocar también en Claro. Ahí tenemos el primer apartado. ¿Quién fundó la Universidad de San Carlos de Guatemala? A petición del obispo Fray Francisco Marroquín. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí observan la pantalla que les estoy compartiendo? Gracias. Sí, licenciado. Licenciado. Fray Francisco Marroquín, el 1 de febrero de 1676. Esto que está resaltado, Real Cédula del Rey Carlos II de España. ¿Sí? Las primeras carreras: teología, filosofía, derecho canónico, derecho civil, medicina y artes. Aquí en el texto se mencionan también lenguas, en el documento, en el libro, quiero decir. Aquí está, en la página 132, está teología escolástica, está teología moral, cánones, leyes, medicina y 2 lenguas, ¿sí? Esas eran las primeras cátedras que se dieron. ¿Dónde empezó a funcionar? En la ciudad de Santiago de Guatemala, en el convento de Santo Domingo. Sí, ubicado en el actual Parque Central de la Zona 1. ¿Dónde queda eso? En el parque de la zona 1. ¿Pero dónde queda? Vamos a ver si lo conocen. ¿No es lo del Paraninfo, no? ¿Qué dicen los compañeros? Vamos a ver, gracias, muy amable. ¿Qué dicen los compañeros? Que es en el museo, en el MUSAC. En el MUSAC. Muy bien. En el actual Parque Centenario de la Zona 1. También está... empezaron a funcionar las facultades de manera separada, ¿no van a creer ustedes que empezaron a funcionar de manera unificada en un solo lugar? La antigua Facultad de Medicina, ¿verdad? Eso estaba en otro lugar. Bueno, vamos a ver. Veamos la línea del tiempo. Aquí está la fecha de creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿sí? Se llamaba Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Dónde ven ustedes la potestad del rey ahí? Donde dice Real, acá, ¿sí? Ahí es donde se observa el poder del rey. ¿Y dónde se observa el poder de la religión? En la pontificia. ¿Sí me explico? Entonces,
La iglesia nunca estaba separada, siempre estaba presente, toda la época colonial. Muy bien. Y aquí está otra vez la cédula a partir de la cual se creó su fundación. En 1687, se trasladó a la Nueva Guatemala de la Asunción. No fue mucho tiempo lo que inició en Antigua, ¿verdad? En el Real Colegio de San Lucas, hoy edificio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, ¿verdad? Y en 1821, al darse la independencia, la universidad pasa a ser un centro de formación para la naciente república. Ahí se van a, miren, por ejemplo, ya cuando estamos en 1821, los criollos, algunos mestizos, iban a estudiar a Francia o a España, pero también ya tenían un centro de estudios superiores, que era la universidad. Al darse la reforma liberal en 1839, cuando estaba el doctor Mariano Gales, se impulsa la modernización de los estudios y se eliminan las órdenes religiosas. Aquí, en este momento, ya quiere dejarse de lado la intervención de la religiosidad dentro de la academia, ¿verdad? Aunque eso ha sido difícil, porque dentro de los mismos establecimientos públicos a veces, o establecimientos privados, tienen un carácter religioso, pero aunque la Constitución diga que la educación es laica y gratuita. 1871, durante el segundo periodo liberal, con Justo Rufino Barrios, ahí sí ya se establece un régimen universitario moderno y se reabre la Facultad de Derecho. 1871. Ahí dentro de la historia del notariado, ustedes van a ver ahí, cuando ya lleven notariado, van a ver que ahí surge algunas situaciones, algunas normativas de notariado en Guatemala. ¿Cómo se le llamaba al notario antes, en la época colonial? Ahora se le llama notario, pero ¿cómo se le llamaba antes, en la época colonial, al notario? ¿Cómo era conocido? Eso lo van a ver en historia del notariado. ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba escribano. Perfecto, escribano se llamaba. Escribano. Antes el notario se le llamaba escribano durante la época colonial, ahora se le llama notario, ¿verdad? Y van a ver ustedes cuando lleven notariado que hay una diferencia entre el notariado de Estados Unidos, el notariado inglés y el notariado latino nuestro. Nuestro notariado es muy formalista, muy sistemático. Ser notario en Estados Unidos es otra cuestión. Bueno, esto lo van a ver más adelante. En 1944, aquí la Universidad de San Carlos juega un papel importantísimo en ese movimiento revolucionario. La Universidad de San Carlos ha sido histórica, ustedes. Se convierte en un símbolo, dice, por la lucha hacia la libertad, la democracia. ¿Cuándo se da el periodo revolucionario? 1954 a 1980, la universidad se convierte en un centro educativo superior en resistencia contra la represión, porque se empezó, imagínense, en 1960 ya habían surgido los movimientos subversivos y ahí hubo algunas situaciones que se dieron por parte de la intervención del Estado hacia la universidad, la autonomía de la universidad que se dio en 1944. La universidad logra su autonomía durante el gobierno de Juan José Arévalo, pero durante el proceso contrarrevolucionario hay una cuestión de persecución. Hay cierres, hay expulsión de estudiantes y catedráticos. Algunos catedráticos salieron huyendo, pero por esas ideologías que se manifestaban en la Guerra Fría, ¿no? Izquierdas, derechas, etc. En 1986, después de la paz, quiero decir, después la universidad participa en los procesos de paz y en la firma de los acuerdos de paz, ¿sí? En el 2000, hasta la actualidad, la universidad ha sido un referente, no solo de resistencia,
un referente de propuestas, un referente académico, ustedes, sobre todo. No se les olvide eso. Ustedes como sancarlistas deben de sentirse orgullosos de estar estudiando en esta universidad. La universidad ha sido considerada en diferentes estudios como una de las mejores de la región. Podría tener sus problemas, puede tener sus problemas actuales o pasados, pero en cuestión académica, la Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque digan lo contrario, y aunque se quiera desprestigiar, y aunque se quiera excluir, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la mejor. Y no es porque uno sea egresado de ahí, pero los profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala son los más cotizados, aunque ustedes no lo crean. Bueno, ahora la Universidad de San Carlos de Guatemala también ha tenido su participación en hechos políticos, y acá eso es importante mencionarlo porque eso como estudiante lo tenemos que saber. ¿En qué ha sido protagonista la universidad? Vamos a ver. En el primer recuadro del lado derecho. ¿Qué dice ahí? La USAC ha sido protagonista de los principales momentos históricos del país, siempre del lado, gracias, siempre del lado del pueblo, lucha por la autonomía universitaria, Este fue el 1944. primer, perdona, este fue el primer momento, la lucha por la autonomía universitaria, que se dio en 1944. Correcto, con el doctor Juan José Arevalo. Y luego, ¿cuál fue la otra? La oposición al golpe de Estado de 1954. ¿Y qué pasó ahí? Cuando derrocan a Jacobo Arben Guzmán y entra Carlos Castillo Armas al poder, la universidad se opuso, ¿verdad? Y el otro evento en el cual participó de manera directa la universidad, ¿cuál fue? La participación en el movimiento estudiantil de 1960 a 1969. Muy bien. ¿Y el otro momento? Resistencia a la dictadura militar de 1970 a 1980. Muy bien, porque ahí estábamos en el puro conflicto armado ustedes. Había una dictadura militar en el estado de Guatemala, gobiernos represivos. Ahí se recuerdan y lo vamos a ver más adelante. Arana, Shell, Peralta Zurdia, Vidígora Fuentes, Lucas García, Ríos Montt, etcétera. Todos esos eran. Entonces, y luego, ¿en qué otro evento ha participado la Universidad de San Carlos de Guatemala? Apoyo a la paz y a los acuerdos de paz de 1986 a 1996. ¿Y en qué otro evento más? La defensa de la educación pública y democracia y los derechos humanos. Muy bien, miren, la universidad ha sido una institución no solo de carácter académico, sino también ha adquirido un protagonismo dentro de las diferentes decisiones políticas a nivel nacional. Y dentro de esto es que la universidad se ha categorizado de ser una universidad muy distinta, tiene un pensamiento popular. Los que estén acá, pues siéntanse totalmente que están estudiando en una universidad del pueblo, porque así es, universidad pública. Pero aquí esto le ha costado a la universidad una serie de represión. Miren, aquí hay una serie de personas que fueron no solo asesinadas, otras fueron desaparecidas, y otras fueron sujetos de persecución, y otras se fueron al exilio, etcétera. Hay un sinfín de cuestiones. Veamos acá algunos dirigentes estudiantiles que han destacado acá, ¿verdad? Tenemos a Oliverio Castañeda de León. Este era estudiante de Derecho y era dirigente estudiantil. Este fue secuestrado el 20 de julio de 1967. Fue torturado y asesinado, ¿verdad? Y por supuesto, ahí cuando uno va al portal del comercio, por ahí está el lugar donde
fue asesinado en el tiempo de Lucas García. Había otro que se llamaba Edgar Aníbal Delgado Recinos. Eso fue en el tiempo de estábamos en el pleno periodo revolucionario, era estudiante de medicina, ¿verdad? Está otro Julio Roberto Galdames, estudiante de ingeniería. Han habido muchos de ustedes, Ana María de León Escobar, Estuardo Galdames, estudiante de agronomía, y hay muchos. Unos fueron secuestrados, otros torturados, otros desaparecidos y otros asesinados. Muy bien. Ahora, estas cuestiones no están directamente en el libro. Aquí estamos haciendo referencia en el documento a los cambios puramente académicos que se han ido dando en la universidad, pero aquí tenemos otra imagen, y esta vale decir que esto es fácil que se lo construya una herramienta, y lo que yo considero importante acá es que hagamos la lectura Gracias, muy amable. Alex Tocay, perdone, solo quería ver si está Alex Tocay. Buenas noches, licenciado. Hola, Alex, ¿cómo está? Cuénteme con las lecturas, ¿cómo va? Ahorita le digo, licenciado. Pero no, licenciado, no lo escuché muy bien, que se me trabó. No, ¿cómo le va con la lectura? ¿Sí está leyendo su documento? Este último tema, tema 11, quiero decir, sobre el desarrollo histórico de la universidad, ¿cómo le va? ¿Ya lo hizo? Si es con respecto a la tarea, me quedé en el 3.1. Ahora con lo de la clase, estaba viendo que usted está hablando sobre los estudiantes que tuvieron, no llamarle conflicto, sino que fueron torturados al alzar su voz. Sí, correcto. Correcto. Pero yo le preguntaba sobre la lectura del tema de las 11 del texto. Sobre el desarrollo histórico. Ajá, correcto. Ahorita, licenciado. Licenciado, disculpe, no entiendo muy bien qué es lo que me está solicitando ahorita. No, ¿usted tiene su libro a la mano o no? No. Sí, así es. Bueno, mire, pues en la página 132, en el segundo párrafo y en el tercer párrafo, ubique usted los dos elementos formales a partir del cual la universidad adquirió su nombre. ¿Por qué se llama real y pontificia? Dice que honra al fundador Carlos II, y en el 18 de junio de 1687 el Papa Inocencia XII, por medio de la bula suprema, le otorgan a la Universidad de San Carlos el título de pontificia. Ajá. Entonces, con base en el segundo párrafo
Y en lo que usted acaba de leer, ¿qué relación tiene con el nombre de la universidad? Aquí quiero que quede bien claro eso. ¿Por qué se llamaba Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo? Ese es en honor al fundador, ¿verdad? Ujú. Ahora, miren, pues, veamos, Alex, veamos. Pues. Estamos viendo nosotros historia jurídica, estamos viendo los documentos de carácter normativo. En este caso, el documento formal a partir del cual el rey autoriza la fundación de la universidad es esta real cédula. Esta real cédula es lo que le da de manera oficial, por eso el nombre a la universidad, ¿sí? Y la bula ex suprema, de la cual usted hace mención, del Papa Inocencia XII, es lo que le da el nombre de Pontificia. Por eso se llama Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, porque fue fundada a partir de dos documentos especiales, que es la Real Cédula y esta bula papal. ¿Te recuerdan que cuando ya tuvimos una bula papal también cuando se dio el conflicto entre España y Portugal, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Alex, muy amable. ¿Alguien que quiera destacar algo más del tema 11 que le llame la atención? Nadie. ¿Nadie usted? Hola. Sí, José Daniel Morales. Licenciado, buenas noches. Buenas Pues noches. a mí me llama mucho la atención que la solicitud la hace el licenciado Francisco Marroquín en el año 1548 para la creación de la universidad, pero eso llega a suceder hasta el 31 de enero de 1676. O sea, fue un largo periodo en el cual hubo espera para que se llegara a cabo la fundación de la universidad. Correcto. 100 años después casi, ¿no? 100 años después. 28. ¿Perdón? 128. 128 años. 128 años, es ser 128. Podría haber sido más antigua incluso. Sí, pudo haber sido más antigua, pero imagínense ustedes, está desde la época colonial. Y lo importante acá es que ya dentro de las primeras carreras que se daban estaba derecho, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Mariano Gálvez, aquí en el texto, en la página 133, cabalmente en el párrafo 1, 2, 3. ¿Qué hizo el doctor Mariano Gálvez en función de la universidad? Fíjate que le cambió el nombre. Se suprime la universidad y el colegio de abogados y se establece la academia de estudios. Siendo el doctor Mariano Gálvez un gobierno liberal, imagínense ustedes. Pero luego, ya en el gobierno conservador de Rafael Carrera, se volvió a autorizar o a reorganizar la universidad, siendo un gobierno conservador, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo la universidad ha tenido incidencia desde el sí, América. Buenas noches, Lick. Entonces, ¿no fue a partir de la renuncia de Ubico que ya se volvió autónoma la universidad? Sí. Sí, correcto. Fue así. Antes de eso, entonces sí estaban regidos a normas generales, digamos. ¿verdad? Sí, correcto, es cierto. Fue en el 44, por eso a Arévalo se le atribuye la autonomía universitaria. Antes, pues, tenía intervención del Estado. La universidad actualmente es una entidad educativa a nivel superior que es autónoma, al igual que otras instituciones dentro del Estado, ¿verdad?
no quiero hacer mención de lo que hemos observado últimamente, pero nos hemos involucrado en una serie de conflictos de carácter político, y cada uno tendrá su punto de vista, lo quiero dejar a criterio de cada uno, pero porque a veces emitir juicios sin tener un conocimiento mayor o más profundo no es bueno. Pero sí hemos estado involucrados en una serie de cuestiones. Luego, pues, a nivel superior, pues, hemos tenido participación en el Consejo Universitario de Centroamérica, el Consejo Superior Universitario de Centroamérica, y a nivel latinoamericano y a nivel mundial también se han hecho estudios al respecto. Pero aquí lo importante es ver cómo la Universidad de San Carlos, miren, pues, desde su inicio en la época colonial, 1821 tuvo unas transformaciones, 1845 tuvo otras transformaciones, pero tuvo otras transformaciones fundamentales también en 1875, en el segundo periodo liberal. Y el elemento más sustancial es la autonomía universitaria, que eso lo mencionan en el último párrafo. Y al renunciar Jorge Ubico, estaba Ponce Baides en el poder, Jorge Ubico se fue, el doctor Juan José Arévalo, la Junta Revolucionaria de Gobierno, conformada por Toriello Garrido, por Jacobo Arben Guzmán, estaba también un militar de apellido Arana, que después fue asesinado, le concedió la autonomía universitaria a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero en 1873 a 1875 hubo una transformación importante en la Universidad de San Carlos. Se crearon las escuelas facultativas. ¿Sí? Se crearon las escuelas facultativas. Es importante saber que hay facultades y hay escuelas facultativas. Por ejemplo, ¿qué escuelas facultativas conocen ustedes? ¿Podría ser la Escuela Nacional de Enfermería, licenciado? Escuela Nacional de Enfermería. Ay, primera vez que escucho. No, que es parte de la universidad, decía yo, Douglas. Sí, es parte de la universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas. Escuela Nacional de Enfermería. ¿Es nueva? No, eso sí no tenía yo. Ya tiene su tiempo, está por el hospital. No está dentro de la universidad. No, está afuera. Pero tiene reconocimiento de la universidad. Sí, tiene reconocimiento de la universidad, licenciado. No, para mí qué interesante, muy bien. Reinaldo. Lick, buenas noches, una consulta. La autonomía de la universidad tuvo que estar por un tema específico, porque por algo necesitaba que la universidad tuviera autonomía. ¿Qué tema fue el que conllevó que la universidad fuera autónoma, perdone? Mire, seguro se debió al momento político, porque cuando fue el movimiento revolucionario, la universidad jugó un papel importante junto a los maestros, los trabajadores, y seguro porque la universidad había sido objeto de intervención del Estado, de la Iglesia, y también se buscaba una autonomía, no solo académica, ¿no? Sino que tuviera una libertad de actuar, diría yo, más en función política. Ese escenario lo contemplo yo así. Si usted tiene otro y lo conoce, nos lo comparte, porque el espíritu de lucha de la Universidad de San Carlos en ese momento de la revolución, pues jugó un papel importantísimo en el movimiento revolucionario de 1944, cuando los maestros, una maestra que se llama María Chinchilla, ahí murió también, los trabajadores, hasta los militares, derrocaron a Jorge Ubico, ¿verdad?
No sé si queda satisfecho con esa respuesta, Reinaldo, pues si no, pues No, ahí estamos, Lick, ahí estamos, muchas gracias por la explicación. Esa duda tenía, cómo conllevó el camino, cómo se fue preparando el camino para la autonomía de la universidad, pero sí tuvo que ver con la política, un montón de jalones de pelo ahí donde cada quien empezó a agarrar su forma y creo que esa es la autonomía de la San Carlos, ¿verdad, Lick? Muchas gracias. está bien, Reinaldo, aunque, bueno, hablar de autonomía es importantísimo porque es una institución en la cual, aun cuando es autónoma, ustedes van a ver la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha entrado el ejército más cuando se dio el conflicto armado durante un gobierno que se llamaba Mejía Víctores. Entraron los tanques, ocuparon, siendo autónomo, ¿verdad? La autonomía significa también tener un espacio libre de intervención estatal. Ahora, yo les hablaba de las escuelas facultativas, porque miren, nosotros pertenecemos a una facultad, a la Facultad de Derecho, pero hay escuelas facultativas. ¿Conocen ustedes, aparte de la que mencionó Douglas, otras escuelas facultativas dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Escuela de Ciencia y Arte. ¿Escuela de qué? Perdón, no les escuché. Escuela de Ciencia y Arte. Escuela de Ciencia y Arte, Escuela de Comunicación, Escuela de Psicología, Escuela de Ciencia Política, Escuela de Historia. ¿De Humanidades, licenciado? No, la Facultad de Humanidades es una facultad. Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, esas son escuelas facultativas, que no tienen un decano, tienen un director, ¿verdad? Pero están dentro de la universidad y forman parte de la universidad. Por ejemplo, Escuela de Historia. Yo egresé al principio, en los primeros años, egresé de la Escuela de Historia. Y hace años. Está ahí en el S1. Ahí estaba la Escuela de Psicología, también ahora funciona en el CUN, ¿verdad? La Facultad de Derecho también ha estado en varios lados. Bueno. A eso se refiere que eso se creó en 1873 a 1885 durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Y dice que durante el gobierno de José María Orellana se creó la Universidad Popular. Ese es otro tipo, ese es más relacionado al arte, ¿no? Queda ahí por la iglesia Capuchinas, creo que es ahí, por el Congreso, ¿no? Esa es otra cuestión. Algunos otros cambios han sido sustanciales, pero el fundamental es de la autonomía universitaria. Ese es el cambio fundamental. Bueno, ¿cuánto de presupuesto maneja la Universidad de San Carlos de Guatemala? El 5% del presupuesto nacional. 5% del presupuesto nacional. ¿Se lo dan todo o no se lo dan todo? Sí. No, hay deuda al Estado, no le dan toda la plata. Supuestamente, Lick. Supuestamente le dan el 5%. Sí, supuestamente. ¿Cuántos rectores ha tenido la universidad? Ha tenido un sinfín de rectores. Muy bien. Ahora, hay algunos documentos que sería interesante que ustedes los revisaran sobre el significado del escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si ustedes observan el escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene algunos íconos ahí que hacen relevancia, no solo a la cuestión de la corona española, sino también hacen relevancia a lo de la Iglesia Católica. Tiene esa relación con el cual fue la fundación. Por eso yo preguntaba qué relación tenía esa intervención del Papa y la intervención del Rey en la cuestión de la creación de la Universidad de San Carlos, porque en el escudo se expresa. Muy bien, jóvenes. Este es el último tema del primer parcial. Hasta el tema 11, por favor. El examen va a salir de acá, que es lo mismo que está en el programa oficial del curso. Le recomiendo elaborar su primer ejercicio, escanearlo, subir la imagen y luego
guarden la hojita, porque esa hojita, eso sí lo van a responder con lapicero, la hojita la vamos a resolver, vamos a terminar recibiendo en una carpeta, lo vamos a hacer de manera física. Por favor avancen porque ya acá voy a compartir pantalla otra vez. Acá en Classroom observan ustedes que ya